Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Necesitamos la paz de Dios. Para mantener la paz de Dios en nuestra vida debemos creer y confiar plenamente en Él y afirmar nuestros pensamientos solamente en Él. En Isaías capítulo 26 versículos 3 al 4 vemos un cántico de confianza a Dios del profeta Isaías que dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Hermanos, Dios guarda, cuida, protege en una perfecta paz a todos los que creen y confían plenamente en Él, a todos cuyos pensamientos se centran en Él. Debemos confiar en el Señor, porque el Señor nuestro Dios es la roca firme y eterna donde debemos basar y fundamentar nuestra vida cristiana. Confiar como prioridad y depender de Dios también demuestra nuestra humildad. En el Salmo 138, versículo 6, David declara: Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aunque el Señor es sumamente grande y su grandeza es ilimitada, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y en el Salmo 147, versículo 6, el salmista afirma lo siguiente: El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Dios humilla a los orgullosos y derriba a los arrogantes. Él los arroja al polvo. Si confiamos plenamente y somos humildes, tenemos una gran promesa de Dios. Dios cuidará de que vivamos en la verdadera paz, la paz de Dios. Hay momentos en nuestra vida cristiana que tenemos toda nuestra fe y confianza puesta en el Señor. Sin embargo, a través de las circunstancias cotidianas, las presiones, las dificultades económicas, los problemas de todo tipo, el estrés, el afanarnos por las cosas materiales, vemos que nuestra fe y confianza en el Señor empiezan a debilitarse. Nos vienen las dudas, el temor, la ansiedad y la inseguridad. Esto nos conduce irremisiblemente a la pérdida de la paz, esa paz interior que Dios cuida y protege cuando confiamos plenamente en Él. En el texto que hemos leído, en palabras del profeta Isaías, tenemos la respuesta a lo que pasa cuando perdemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Isaías dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, cuando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, se apartan del Señor, cuando nos apartamos de su palabra, perdemos la fe y la confianza que debemos tener para que Dios guarde, proteja, cuide, mantenga, conserve y persevere nuestra paz, esa paz interior, esa paz con Dios que tanto necesitamos. La promesa es que Dios cuida y protege con su paz a todos los que creen y confían plenamente en Él. Cuando no convivimos con el Señor, cuando no convivimos con su palabra, nuestros pensamientos nos van a jugar una mala pasada. El confiar en nosotros mismos y perder nuestra confianza en el Señor. Nuestro enemigo, el diablo, que quiere nuestra destrucción, va a aprovechar y va a trabajar en nuestra mente, que es su campo de batalla favorito, para que desconfiemos de Dios y así perdamos su paz. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos afectan más de lo que podemos imaginar. Por eso necesitamos obedecer las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice que debemos fijar nuestra mirada y nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cuando vamos al Señor con nuestra carga, con nuestro problema,
y lo depositamos con humildad en sus manos, debemos confiar que están en las mejores manos y que Él va a cuidar de nosotros. Cuando depositamos toda nuestra angustia, ansiedad o preocupación sobre Él, Él promete que va a cuidar de nosotros, nos va a dar descanso y vamos a sentir su paz. Así que cuando pongamos algo en las manos de Dios, no debemos retirarlo. Si lo retiramos, no podrá cuidar y proteger nuestra paz. Son grandes promesas de Dios que se cumplirán en nosotros cuando nosotros hagamos nuestra parte, que es confiar plenamente en Él y que nuestros pensamientos estén afirmados en su palabra. Por tanto, no debemos culpar a Dios de nuestra falta de paz y de descanso. En el Salmo 37, versículo 5, David declara: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué quiere decir? Que debemos entregar al Señor todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, confiar en Él y Él nos va a ayudar. Y su propio hijo Salomón también afirma lo siguiente en Proverbios capítulo 16, verso 3, donde dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir? Que pongamos en el Señor, en las manos del Señor, todo lo que hagamos y nuestros planes tendrán éxito. ¿Quieres paz? ¿Deseas la paz de Dios en tu vida? Debes confiar plenamente en el Señor y debes mantener tus pensamientos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. En definitiva, debes mantener tus pensamientos en el Señor y en su palabra. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.